Un marqués para una solterona. Saga Solteronas 1 por Olympia Russell. Capítulo 7. De repente, todo encajó en la mente de Kira. Llevaba 2 meses viviendo episodios extraños en su vida con aquel impresentable de marqués, pero también con su padre, y ahora le veía sentido a todo lo ocurrido. La primera vez que lo había visto en el páramo, cuando se había enterado de que su padre se había reunido con él, habían debido acordar los primeros términos de aquel matrimonio, y en algún momento entre aquella reunión y el baile del día anterior habían cerrado el acuerdo. Por eso, su padre había insistido tanto con el vestido. Estaba claro que sabía que el marqués iba a estar allí y quería que causara buena impresión en él. Y por eso el marqués le había soltado aquellas frases tan desagradables. Había utilizado incluso la palabra trato. No ha sido un trato tan malo, le había dicho antes de dejarla plantada. Su padre y aquel impresentable habían mercadeado con ella como si fuera un caballo. De aquel hombre horrible esperaba cualquier cosa, pero de su padre no. Así que, intentando contener las lágrimas de desilusión y rabia que pugnaban por salir, se enfrentó a su padre. «Papá, ¿has acordado mi matrimonio sin decirme nada antes? ¿Y con ese hombre tan horrible?» En ese momento su padre se derrumbó. Al parecer, toda la frialdad que había exhibido con ella los últimos minutos eran en realidad una careta. El hombre se levantó como si un resorte lo empujara, se acercó a ella y la abrazó. «Kira, hija mía, perdóname, tienes razón, pero no tenía otra opción. No teníamos otra opción». Y el corazón de Kira se ablandó. Quería a su padre por encima de todas las cosas. Lo que acababa de decirle y lo que suponía su matrimonio por conveniencia y obligado era algo terrible, pero estaba segura de que tenía que haber una razón poderosa detrás de aquello y decidió darle a su padre una oportunidad para explicarse. «Papá, ¿qué ha pasado?» Y entonces su padre se sinceró. «Sabes que llevo muchos años esperando por encontrar financiación para que el palacio no se nos caiga encima». «Y sabes que eso para mí no es un problema. No lo habrás hecho por eso, ¿verdad?», respondió Kira inmediatamente, empezando a enfadarse de nuevo. «Déjame terminar, no te adelantes». «De acuerdo». «Había acabado por aceptar tu plan, a regañadientes, pero lo había aceptado. Siempre había pensado que una boda beneficiosa con algún noble con más recursos económicos que nosotros podía ser la salvación, pero los últimos años te veía tan feliz soltera que había tirado la toalla. Tal y como tú me decías, el palacio iba a aguantar hasta tu muerte, y, aunque me daba una pena terrible que el título y el palacio de Langwater desaparecieran, había asumido que eso iba a ocurrir. Pero hace 2 meses me surgió una oportunidad inesperada. Me hablaron de un marqués que acababa de llegar del Nuevo Mundo, el marqués de Riverdale. Al parecer, aunque había nacido en Inglaterra y tenía un título con mucha solera aquí, sus padres se habían establecido al otro lado del Atlántico, siendo él un niño de muy corta edad, pero había vuelto a su país con intención de seguir sus negocios aquí. Quería establecer contactos con terratenientes y nobles para crear alianzas que aumentaran su riqueza. Y nada más oírlo, Kira, mi viejo sueño de rehabilitar el palacio cogió fuerza de nuevo. «Papá», dijo tan solo Kira, y no hizo falta añadir nada más, porque los dos entendieron perfectamente el reproche implícito. Padre e hija habían hablado infinidad de veces de la tendencia del varón a meterse en negocios ruinosos, y Kira había conseguido la última vez, 4 años atrás, que le prometiera que no lo iba a hacer más. Al parecer, había faltado a su promesa. «Sí, he vuelto a caer», dijo el varón compungido y abatido. «Pero ya no tiene vuelta atrás. Lo lamentaré toda mi vida, así que llevaré la penitencia encima». «Cuéntamelo», dijo entonces Kira, soltando un suspiro de resignación. «Bien, como ya habrás supuesto, salió fatal. El marqués en cuestión resultó muy profesional y educado, pero también implacable. Lo cierto es que yo no actué bien. Tengo que ser honesto y admitirlo. Le dije que tenía un dinero que en realidad no tenía,
para invertir en un nuevo negocio de distribución de agua potable, un negocio que ya me advirtió que podía no funcionar, pero también me dijo que si funcionaba nos haría multimillonarios, y me arriesgué, y salió mal. Él, que no había invertido mucho, no vio sus finanzas muy afectadas, pero como había adelantado mi dinero, vino a cobrárselo, y entonces tuve que confesarle que no lo tenía, que le había mentido. «Papá», volvió a decir Kira, pero esta vez totalmente abatida. «Sí, ya lo sé, pero déjame que termine», le contestó el varón tan abatido como ella, y luego continuó. «El caso es que por mi culpa, el marqués había perdido mucho dinero y yo le debía resarcir de alguna manera. Como mi única posición era este palacio ruinoso, fue lo único que pude ofrecerle, pero en ese momento también le supliqué que nos permitiera vivir aquí hasta nuestra muerte. Tuve que hablarle de ti, claro, y entonces fue cuando él mostró un interés especial. Al parecer, había vuelto a Inglaterra no solo por negocios, sino en busca de una esposa que le diera un heredero. Debido al fracaso del negocio de las aguas, había pospuesto aquella parte de su plan, pero cuando vio que tenía una hija soltera, vio que aquello también podría añadirse al pago de mi deuda, y tuve que aceptar, Kira, no tuve otro remedio.